Saludos hermanos y hermanas. Continuamos con estas pequeñas grabaciones que son de ayuda tanto para ustedes, los hermanos servidores, como para nosotros que también somos servidores. De hecho, todos estamos aprendiendo a servir al Señor. Esto es algo que haremos por la eternidad, servir al Señor. Por lo tanto, hoy, mientras estamos en la tierra, debemos aprender a servir al Señor de una manera fiel, de una manera completa. Y le damos gracias al Señor por esta escuela de la verdad, por este libro que nos fue asignado, el cual debemos aprovechar, que sea un tiempo para aprovechar, para entrar en cada una de las lecciones de manera completa, de manera detallada. Debemos seguir orando que el Señor nos dé experiencias, no solo darles conocimiento a los jóvenes. De hecho, la escuela de la verdad, la intención de la escuela de la verdad es servir platillos como en un restaurante. Nosotros ahorita estamos cocinando a este Cristo maravilloso para luego, a manera de una lección corta, a manera en los tiempos de grupo también, poder impartirla de una mejor manera, como un platillo para que los jóvenes lo puedan disfrutar. Recuerden, no estamos para dar enseñanzas en un sentido, estamos para que los jóvenes reciban alimento espiritual, que sean nutridos, que sean fortalecidos, enriquecidos, que sean llenos de paz, de gozo, sean completados. Entonces, la manera en que nosotros entremos en estas lecciones determinará la manera en que los jóvenes las reciban. Así que tanto nosotros que estamos grabando estos pequeños videos, como ustedes que los están viendo, estamos siendo ayudados. Y nuestros jóvenes van a recibir la mayor ayuda el día que nos toque impartir estas lecciones a ellos. Quería mencionar esto a manera de introducción. En este video vamos a entrar en la lección número 4 del libro Los Dos Espíritus. Esta lección tiene como título El Espíritu Vivificante que mora en los creyentes. Recuerden, debemos estar familiarizados con los versículos de la lectura bíblica. Si es posible, procuremos memorizarlos o al menos parafrasearlos. Saber que estos son los versículos base del título de la lección, que repito es el Espíritu Vivificante que mora en los creyentes. El bosquejo, me gustaría decir algo acerca del bosquejo. El bosquejo nos ayuda, es la estructura de toda la lección, es como el mapa, el camino, la columna vertebral. Nos ayuda a no perdernos en la lección, a tener un orden. Entonces es bueno siempre tener en mente el bosquejo, pues habla de los puntos principales de cada lección. Aquí se nos menciona que el versículo base o crucial en la Biblia es 1 Corintios 15:45, que dice que fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante. Este postrer Adán se refiere a Cristo. Saben, este es uno de los mayores descubrimientos en la Biblia. Descubrir que Cristo, en su resurrección, según 1 Corintios 15:45, fue hecho el espíritu vivificante. Debemos impresionar a los jóvenes con este hecho que está en la Biblia, que siempre ha estado en la Biblia, que tal vez es nuevo para nosotros y siempre debe ser nuevo para nosotros. Y debemos apreciar esto, de que Cristo ahora es el espíritu vivificante, según 1 Corintios 15:45. De hecho, aquí en la lección dice, ¿no?, que si le preguntáramos a los jóvenes quién es Dios para ellos, pues incluso si yo les preguntara quién es Dios para ustedes, quién es Dios para mí, pues responderíamos muchas cosas, ¿no? Que Él es el creador, que Él es el salvador, el redentor, pues todo es muy cierto. Pero Cristo, Dios, es el Espíritu. Esto pareciera ser tan sencillo, pero de hecho es tan maravilloso. El hecho de aprender, de conocer y de poder experimentar que Dios no solo es el creador, Él también es el Espíritu. Él está cercano y disponible a nosotros. Continuamos con el bosquejo. El numeral romano 1 dice, el Dios procesado. En este punto de la lección tenemos un pequeño diagrama que nos puede ayudar, ¿no?, a explicar a los jóvenes de una manera más sencilla, de una manera gráfica, en la que ellos puedan ver el proceso por el cual pasó. Este pequeño diagrama podemos resumirlo en que
Dios estaba solo en la eternidad. En el tiempo Dios creó todas las cosas. Y al pasar de los años o del tiempo, el Señor se encarnó, se vistió de la humanidad, pero sin pecado. Él vivió una vida humana en la tierra, una vida humana perfecta, 33 años y medio, siendo obediente a sus padres. Siempre debemos recalcar todos los atributos divinos y las virtudes humanas que tenía el Señor para impresionar a los jóvenes en que el Señor se conducía de una manera tan perfecta, de una manera tan digna, pues Él es Dios. Luego Él murió en la cruz. En la cruz no solo fue crucificado Él y la humanidad, sino toda la creación. Por eso decimos que su muerte es todo inclusiva. Pues en la cruz el Señor crucificó con todo lo negativo, crucificó todo lo negativo del universo. La muerte, todo lo negativo fue crucificado, el pecado, el yo, el mundo, Satanás, todo fue derrotado en la cruz. Es decir, que la muerte del Señor no es una cosa pequeña, debemos siempre recordar su muerte y todo lo que Él hizo. Fue posible a que Él murió en la cruz. Luego Él fue sepultado y en su resurrección, cuando Él resucitó, llegó, como ya vimos y recalcamos, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Fue hecho cabeza y Señor sobre todo, y luego descendió como el Espíritu todo inclusivo en cada uno de los creyentes. Estaba repasando y viendo este diagrama. Debemos impresionar a los jóvenes, como dice la letra B, que este es un proceso definido. Es un proceso definido. A muchos no les gusta escuchar esta palabra, ¿no? Que Dios fue procesado. Porque dicen que Dios es eterno, Dios es inmutable, entonces Dios no puede cambiar. Pues por un lado sí es cierto, Dios es inmutable, Dios es eterno, Él no cambia. Pero por otro lado, no podemos negar que Dios sí pasó por un proceso. Sino el hecho de que Dios se vistiera de humanidad, naciera en un pesebre, viviera en la casa de un carpintero, ¿acaso eso no es un proceso? ¿O el hecho de que Él en su resurrección, Él haya llegado a ser el Espíritu? Esto es un proceso. Entonces podemos decir que no tenemos un Dios crudo, sino un Dios que ha sido procesado y que ahora es el Espíritu. Es decir, que es accesible y cercano a nosotros. Continuamos con el numeral Romanos 2. Dice, Cristo y el Espíritu son uno. Aquí unimos dos versículos para probar esto. Y es 1 Corintios 15:45, que lo hemos mencionado mucho al inicio. Y 2 Corintios 3:17, que dice que el Señor es el Espíritu. Así que esto indica claramente que el Señor y el Espíritu son uno. No son separados, son uno. Muchos cristianos, cuando se enteran que alguien ha creído en Cristo, le preguntan, ¿y tú ya recibiste al Espíritu Santo? Es decir, que ignoran el hecho de que cuando nosotros creemos en el Señor, recibimos al Señor, no debemos esperar un futuro para recibir al Espíritu. Inmediatamente, una vez creímos en el Señor, como ya vimos que Cristo y el Espíritu son uno, eso indica claramente que una vez creímos en el Señor, también recibimos al Espíritu. Nosotros creímos en el Señor, pero a quien recibimos es al Espíritu. ¿Por qué? El Señor es el Espíritu. El Señor y el Espíritu son uno. Esto debe quedar claro para nosotros quienes le servimos a los jóvenes, pues ellos nos van a hacer muchas preguntas. Y en un cierto sentido, pues debemos entender claramente la verdad, los puntos de la verdad. Y por otro lado, pues debemos orarle al Señor que nos conceda su gracia para poder experimentarle como el Espíritu. Saben, esto, en cada punto de la verdad que enseñemos, no es lo mismo solo decirle a los jóvenes algo, a decirles algo que ya nosotros hemos experimentado. Sucede así, ¿no? Con algún platillo tal vez que nosotros disfrutamos mucho. Les contamos a las personas, pero porque ya lo hemos disfrutado. Entonces, pidámosle al Señor que nos conceda su gracia para poder experimentar cada uno de estos puntos. O al menos algunos puntos, o al menos un punto, para que de manera práctica y de manera de experiencia podamos traérselo a los jóvenes cuando llegue la escuela de la verdad.
el numeral romano 3 dice que Cristo como espíritu mora en los creyentes. Aquí me impresionó algo. Y el hermano mencionaba aquí en el libro de que si le preguntamos a la mayoría de nuestros amigos o de creyentes dónde está Cristo como el Espíritu o dónde está Dios, ellos dirían que está en los cielos. Y es cierto, pero dice aquí la lección, ¿no? Si usted me preguntara a mí, yo le diría que Él como Señor está en los cielos. Pero Él como Espíritu está dentro de mi espíritu. Hermanos, esta no es una cosa pequeña. Esto es algo maravilloso, el hecho de saber que Dios no solo está en los cielos, sino que Él está en nuestro interior. Debemos regocijarnos, porque Cristo, como el Espíritu vivificante, mora en nosotros, mora en todos los creyentes. Avanzamos de una manera al numeral romano 4. Dice, Cristo nunca abandona a sus creyentes. Nunca abandona a sus creyentes. Hermanos, a veces pensamos que es cierto, el Señor está en nosotros. E incluso podemos entender este punto, que Él vive en nosotros como el Espíritu vivificante. Pero tal vez consideramos o tenemos un pequeño pensamiento o duda de que sí, el Señor vive en nosotros. Pero de que de alguna manera si pecamos, Él nos abandona y se va, nos deja solos. E incluso pueda que este pensamiento esté en los más pequeños, en los jóvenes. Entonces debemos impresionarles con este hecho, de que Cristo nunca abandona a los creyentes. En Juan 20 se narra la primera vez que el Señor vino a los creyentes como Espíritu vivificante. Él apareció en un cuarto cerrado y les dijo, paz a vosotros, y luego les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto se puede traducir también como recibid el aliento santo. Y luego hay un versículo también en Mateo que dice que el Señor estará con nosotros hasta el final de los siglos. Es decir, el Señor nunca nos va a abandonar. Si tienen todos la oportunidad de volver a leer, si no han leído aún, varias veces, en la página 37 de nuestro libro de lecciones, aquí donde está el numeral romano 4, quisiera leérselos de una manera rápida, pero ustedes pueden leerlo más lento y considerarlo. Dice, tenemos la seguridad de que Cristo está en nosotros. A donde quiera que vayamos, Él irá dentro de nosotros. Dice, cuando estamos contentos con Él y asistimos a las reuniones, oramos y oramos, leemos. Puede ser que la sensación de que Él está en nosotros no sea tan fuerte. No sé si les ha pasado, a veces estamos en las reuniones, leemos la Biblia, cantamos, pero sentimos como que no está el Señor ahí, o tal vez no lo sentimos de una manera tan fuerte. Pero aquí continúa diciendo, y este ejemplo sería muy bueno traerlo a los jóvenes. Dice, si vamos al cine o a un casino, Él nos dirá desde nuestro interior, ¿qué haces aquí? Nuestro Dios es real, viviente y está presente en nosotros. No tenemos una religión. ¿Para qué la necesitamos si tenemos al Cristo vivo? Él es todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos. Hermanos, esto demuestra de una manera completa, de una manera clara, que el Señor es el Espíritu y que Él está dentro de nosotros y que Él nunca nos va a dejar. Estoy seguro que esta ha sido la experiencia de nosotros y de ustedes, que cuando nos alejamos del Señor o vamos a un lugar que a Él no le agrada, inmediatamente hay un sentir de intranquilidad, de oscuridad, de desasosiego. No estamos tranquilos. Algo nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? Eso prueba que el Señor es real, que el Señor es viviente y de que el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Dice, Él es real, viviente y poderoso, pero a la vez tierno, amoroso y paciente. No pensemos que si lo ofendemos, Él se irá. No pensemos que si ofendemos al Señor, Él se va a ir. De hecho, cuanto más lo ofendamos, más nos convencerá que nunca nos dejará. Y no significa que debemos tomar la actitud de abandonar al Señor para sentirlo más, sino que debemos estar claros
Y por nuestra experiencia, poca experiencia, podemos decir claramente que el Señor nunca nos ha abandonado, hermanos. Y que el Señor nunca nos va a abandonar. Este sería el último punto romano. Es bueno entrar en las preguntas, como nos dijo nuestro hermano Josué el día viernes, ¿no? Debemos entrar en las lecciones, en la lectura bíblica, en los puntos del bosquejo. Entrar en el resumen ayuda mucho también, porque tal vez vemos muchos puntos, pero el resumen ayuda a aclarar la mayoría de puntos o los puntos centrales de una manera muy breve. Por ejemplo, aquí en 6 líneas, el resumen nos deja claro cuáles fueron los puntos principales. Pues sí, también es recomendable entrar en las preguntas, responder las preguntas y idealmente entrar en las citas tomadas de las publicaciones del ministerio. Aquí, por ejemplo, recomienda entrar en el estudio de vida de Colosenses, en ciertas páginas, en el estudio de vida de Gálatas y en el espíritu y el cuerpo, en estos libros. Y de hecho, esta lección que acabamos de repasar fueron tomadas de estas citas, de estos libros, pero igual es bueno complementar nuestra lectura. Es bueno hacer preguntas entre nosotros. Pero hermanos, continuemos. Tenemos el espíritu que es compuesto, que es todo inclusivo, que es este espíritu vivificante. Debemos darle gracias al Señor que tenemos tal espíritu. Amén.